muchas gracias por estar aquí. No, hombre, gracias por invitarme. Mira, estoy preciosa. Una mariposa transformadora. Qué A ver, pues les voy a chistoso. platicar un poquito de quién es Vane. Vane es de Mazatlán, es mamá de 3. Y bueno, pues tú te autonombras una eterna estudiante de la vida, lo cual me encanta. Creo que todos lo somos, nada más unos en más conciencia que otros. Eres licenciada en Relaciones Internacionales y terapeuta en adicciones por Fundación Oceánica, Sí. con 2 especialidades, una en desarrollo humano y otra en creación literaria, que de hecho por eso te conocí, porque, bueno, yo participo en el programa de Dona una Hora, Ajá. y proyecto que me Sí, es lo fascina, máximo. y ahí vi que estabas dando un taller en donde, pues, era parte, o sea, usabas esta parte de tu especialidad literaria, según entendí, y quiero que nos cuentes un poquito de eso. Y bueno, también eres fundadora del taller de Vanessa Coppel, Sí. Relu, no sé si se diga así, Releo, sí, así como suena. Se escribe Releu, igual que. Ajá. 15 metros y Sí, resortera, que son es empresas correcto. que están enfocadas en buscar la salud integral, eh, enfocándose mucho en esta parte del alma y esta Sí, parte de espiritualidad. sí. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, Vane. Mira, soy mazatleca, como bien dijiste. Tengo 23 años viviendo en la Ciudad de México. Ok. Este, tengo 3 hijos, tienen 18, 16 y 13. 14 ya cumple la semana que entra. Y tengo años trabajando con gente. Cuando te digo años, empecé a los 15 y antes con mi mamá en sus fundaciones y cosas de esas, o sea que me atrevo a decir que desde los 9 años. Y a partir de ahí, pues es una cosa que no he podido dejar de hacer. Vivo enamorada de la transformación personal y de la posibilidad de los seres humanos de poder rescatar sus vidas a través del entendimiento, pero mucho más importante la compasión. Entonces, todos estos como formatos que uso en el taller vienen de muchos años de trabajo personal, o sea, mío, y de trabajar con gente en sus propios procesos de liberación del alma, o sea, de trabajar con sus vacíos. Ok. Entonces, pues eso es. Ok, qué padre. Qué bien, ¿verdad? Sí, me gusta muchísimo, porque creo que la dinámica de la vida moderna justamente nos aleja de esa posibilidad, ¿no? Hay tantos Sí, distractores y en 2 segundos puedes tener eh, un espejismo que sustituya eh, la posibilidad de poner atención a tus emociones incómodas, sí, ¿no? Estoy sintiendo aburrimiento, o dolor, o envidia, o celos, o coraje, o tristeza. Ay, olvida eso, mejor me pongo en Instagram o me apendejo en WhatsApp y ya, olvidamos que eso está pasando. sí. Entonces, pues eso nada más crece y se vuelve como este monstruo que no puedes enfrentar, Sí, manejar, entender, ¿no? es Entonces, verdad. creo que es padrísimo este trabajo que nos compartes. Y el tema que quiero que platiquemos hoy, y aparte me encantó cuando lo estábamos planeando, que es la empatía, Ajá, ¿no? ¿Qué es la empatía hoy? Me gustaría que nos dijera, o sea, empezar por qué es, para qué nos sirven las relaciones. El modelo que yo uso de felicidad tiene 5 componentes. Es un ajá, modelo científico que entiende la felicidad no como estar contento, sino como construir en tu vida estos hábitos, estos sistemas que te permitan disfrutar del bienestar de largo plazo. ok, Entonces, contiene 5 áreas que todas las personas, sin importar cultura, edad, sexo, intereses, lo que sea, tenemos. ok, Y son la parte espiritual, que tiene que ver con el sí, propósito, la parte física, que tiene que ver con la salud y el autocuidado, ajá, la parte intelectual, que tiene que ver con aprender, ¿no? Satisfacer esta curiosidad natural que todos los seres humanos tenemos, la parte de las relaciones, que es construir un vínculo sano contigo sí, para poderte relacionar de manera sana sí, con los demás, y sí, la parte de las emociones. Entonces, creo que la empatía toca justamente estos 2 últimos puntos, ¿no? La ajá, parte de las relaciones y la parte de las emociones. Entonces, el bienestar relacional es el predictor número 1 de felicidad en los seres humanos, según la ajá, ciencia de la felicidad, la psicología positiva. Entonces, me encantó
encantó cuando me dijiste que te apasionaba todo lo que tuviera que ver con la erosión de la empatía. Sí. Dije, wow, me parece un temazo. Entonces, quiero que nos cuentes qué es la empatía y a qué te refieres con esta frase o esta afirmación de la erosión de la empatía. Mira, creo que la palabra empatía traducida al español desde la comprensión occidental tiene un error o hay una variable que no es aplicable al concepto original oriental, que es el budismo, y que tiene que ver con no tener que ponerte en los zapatos del otro, que es esa comprensión occidentalizada, medio chafa, que te hace pensar desde un lugar muy arrogante que tú podrías estar viviendo si te imaginaras o hubieras tenido alguna experiencia parecida a la experiencia de alguien más y podrías de alguna manera, que es incomprensible, ponerte en sus zapatos. ¿A qué me refiero con esto? Tú jamás podrías ponerte en los zapatos de nadie porque en inicio tú tendrías que no tener la experiencia previa de ser tú. Eso quiere decir, Claro. tú tendrías que haber nacido en un vacío sin ningún tipo de referente y ser como un ente etéreo que habitara cuerpos de personas sin saber qué significa la vida y entonces empezar a vivirla a través de la experiencia o los ojos de la persona que la está habitando. Como eso no se puede, es muy difícil y si se pudiera, nadie estaría dispuesto a hacerlo. Entonces, el concepto se ve derruido por la misma posibilidad de lo increíble que se volvería no ser un referente tuyo personal, y entonces solo te imaginas lo que significa vivir en los zapatos de alguien más, y eso quiere decir a través de tu propia historia, entendimiento, tus maneras de haber visto la vida, vivido, tu familia, tus huellas traumáticas, todo, ¿no? La compasión, que dista mucho de eso, es cuando tú eres capaz de pararte al lado de una persona y ser capaz de ver a través de sus ojos. Eso quiere decir que esa persona narre, te cuente, te explique o interiorice con tu compañía la experiencia de ser sí misma. Entonces, eso quiere decir que te dejan ver a través de una ventana de su propia posibilidad cómo se despliega una vida a sus ojos y cómo se pudiera entender la vida desde su mirada, no desde la tuya. Y entonces, puedes sentir absoluta compasión por alguien que a pesar de haber cometido los crímenes más horríficos del mundo, tienen la posibilidad de ser acompañados en su visión. Y entonces tú sabrías y entenderías, claro, pues es que eso que hizo, lo hizo por esta y esta y esta otra razón y es total y absolutamente comprensible. No quiere decir que lo apoyes, pero quiere decir que entiendes su postura. Esto lo hacen muy comúnmente ahora en las series que ves de psicópatas en Netflix y así. Y es que te dan la posibilidad de ver a través de una lente muy pequeña la trayectoria de vida de alguien desde su infancia hasta su ser adulto. Y cuando cometen todas las barbaridades que pueden ser capaces de cometer, tiene una explicación que dice, esta persona no es que haya nacido así, es que en el camino se fue erosionando la empatía. Y entonces en el momento en el que la erosión de la empatía se consolida, imagínate que tú eres un prado. Y en ese prado que tú eres como ser humano, pueden crecerte cosas. Entonces te puede crecer amor, te puede crecer libertad, te puede crecer quietud, te puede crecer felicidad, te puede crecer dolor incluso. Pero un prado erosionado implica que no le crece nada. No importa cuánto lo traten, qué le hagan, qué le pongan, qué adicionen, qué le quiten, cómo se modifique el clima, es un prado que está perdido. Eso quiere decir que nada surge de vida de él, ¿no? Si lo piensas así y piensas cómo le habremos hecho para llegar al punto en donde somos capaces de erosionar gente hasta quitarle los grados disponibles de empatía con los que nació, o sea, su capacidad de compasión se ve disminuida a cero. Eso dista mucho de ser una persona compasiva y parece más una persona psicopática. Y entonces esos rasgos de desinterés, de desconexión, de falta de entendimiento y de distanciamiento del otro ser humano, lo hacen comportarse de una forma que se ve muy ruin y entonces una gente erosionada naturalmente erosiona a otras personas. ¿Y cómo se ve eso? Como que la gente se confunde porque muchas veces dice, no todo abusador abusa. Totalmente cierto, porque no necesariamente un abusador fue erosionado.
O sea, erosionar es un paso más profundo que toca las fibras más profundas, digamos, de un ser humano en su más conectada esencia de sentir. Entonces, cuando tú le rompes a alguien la posibilidad de sentir por sí mismo y después por los demás, es una gente que se vuelve hostil y se vuelve potencialmente violenta. Entonces, como que hay momentos en donde creemos que ser erosivo, pues es una cosa natural, estamos entrenados en un sistema del tipo, se ve muy natural, como que los padres educan a los hijos en ese tenor, y la erosión, como la gente se la imagina, no es necesariamente golpear a alguien, sino que se puede erosionar con el tono, con la mirada, con ciertas fórmulas de desprecio, con una manera de abordar una realidad cuando eres muy opinionada. Entonces, llega un momento en donde a lo mejor hasta con el propio lenguaje corporal puedes desmadrarle la vida a alguien. Como que eso no lo sabemos porque lo hemos sentido y hemos crecido en un entorno social que habilita ese tipo de conductas y jamás hemos cuestionado qué puede ocasionar ser y actuar y conducirnos de esa manera cuando los primeros o principales afectados en todo el proceso de la erosión siempre son los niños. Pero los niños no se quedan siendo niños nunca. Los niños crecen para ser adultos erosionados, potencialmente erosivos, que si no cachan a través de la comprensión y de adquirir información y de hacer procesos de transformación personal y de introspección profunda, no entienden qué es erosión en ellos y cómo se ve, digamos, en actividad y formas de comportamiento o de relación, no pueden prevenirla, eso no pueden parar. Y si no paran, se chingan en una bola de niños. Y entonces es un ciclo que no termina nunca, ¿no? Tenemos las cárceles llenas de gente erosionada, que no sabe qué le pasó, no entiende cómo llegó ahí. Cuando lo van investigando en el camino, se sorprenden porque dicen, ¿cómo? O sea, claro, eso es lo que me pasó. Pues sí, pero es que si le dices, levante la mano toda la persona que fue erosionada, después de que explicas el término, pues todo el mundo dice yo, ¿no? Ahora, esto no se trata de que si fuiste erosionado te vas a volver víctima, se trata de que si fuiste una persona erosionada y puedes identificar o no, da igual al erosivo, pero entiendes que tú te puedes convertir potencialmente en la persona que te lastimó. Entonces tú necesitas frenar porque por un estado natural de conciencia el ser humano cesaría, frenaría poquito y diría, bueno, entonces ¿cómo soy violenta yo? Porque la pregunta de cómo soy violenta yo no se la hace nadie. Todo el mundo anda averiguando cómo es violento el otro. Claro. Y cuando te haces la pregunta cómo soy violenta yo, empiezas a ir a buscar fórmulas que tienes preestablecidas, que te parecen como muy comunes y que son como parte de tu personalidad y que se acercan más a la evasión que al entendimiento. Y entonces tienes que ir con una bola de posibilidades y variables de valor a enfrentar el hecho de que no necesariamente la pregunta te trae la respuesta, pero sí te abre un campo de estudio acerca de ti misma que te permite ir a explorar sitios que no son comunes para ti, que son oscuros, que a veces dan un poco de miedo, pero que siempre vale la pena afrontar porque es la única manera en la que podemos nosotros darle la vuelta a todo este pinche desmadre que traemos de mundo jodido y que creemos que se va a corregir si marchamos o si nos levantamos en armas o si ponemos posts pendejos de chingadera y media de, sea feliz decretando que el universo pídale que le da y que no sé cuánto. Visualice. Pues que digo, no, es que ahí no está, es que hay que averiguar cómo soy violenta yo, el universo no te va a dar la respuesta, va a tener que ir a buscarla tú en ti. Entonces, esa es la premisa de la erosión de la empatía es esa, y tiene un montón de áreas que se pueden explorar alrededor del concepto, porque eventualmente acabaríamos entendiendo que no hay gente mala, sino hay gente buena que actúa mal cuando algo le duele o le lastima. Y entonces podemos empezar a percibir la realidad desde un lugar menos hostil, nos podemos enfrentar a una situación de vida que es mucho más amable y podemos empezar a ver a otros con compasión. Y entonces empezamos a sonar poco a poco desde diferentes frentes. Me encanta, porque creo que lo que, y corrígeme si estoy mal, pero lo que rescato de todo esto es que
realmente el concepto de empatía, de ponte en los zapatos del otro, pues es una mafufada Sí. que ni suma y que ni puedes hacer porque eso implicaría estarlo haciendo desde tus propios Referentes desde tus personales. propios referentes personales, Sí, ¿no? Entonces, más bien estaríamos hablando de acompañar con compasión el proceso así es, del otro. así es. Y esto me encanta porque me parece que aparte hace poquito escuché un podcast de Brené Brown Sí, con Glennon Doyle donde justamente decía eso. Cuando tú tratas de ser empática y te acercas y le dices al otro, sí, es que te entiendo, es que sí sé de lo que me hablas y te urge ayudar a esa persona para que salga de ahí, lo estás haciendo desde una arrogancia y desde una incomodidad personal, sí, porque claro, porque quieres que se te duele calle. por lo que está pasando. No, porque quieres que se calle, porque no quieres ir a buscar en ti que de eso es una proyección. Sí, Entonces también necesitas que está cese. detonando cosas, Ajá, ¿no? quieres que También está cese, ya detonando no me cosas, incomodes más. ¿no? Ujú, Pero si sí, lo haces desde un, ¿cómo se ve para ti en este momento la compasión, ¿no? O sea, ¿qué necesitas de mí para que sí, yo te acompañe en este proceso desde un punto de vista compasivo? Se vuelve súper liberador porque le estás dando al otro el permiso de sentir lo que estás sintiendo sin necesidad de apurarse, quedar bien contigo, satisfacer tus expectativas, estar pensando en por dónde está yendo tu sí. juicio, si le estás poniendo palomito tacha. Y al mismo tiempo pienso que se vuelve muy complicado. O sea, sí creo que este concepto de compasión del que nos hablas es como un músculo, ¿no? O Lo que sea, pasa es que siento no como es, que mira, necesitarías ejercitarlo. nacimos con esa Capacidad. forma, totalmente, pero nacimos con esa forma generosa de ser y estar en el mundo. O sea, eso no nacimos siendo niños hostiles, eso está rarísimo pensarlo. Entonces, cuando tú entiendes que tu naturaleza es pura generosidad y es puro acompañamiento y es pura sensación de entendimiento profundo del otro y de sus probabilidades de ser humano en la vida, totalmente distintas a la mía. Entonces, yo ceso de tener cualquier tipo de opinión acerca de su forma de ser y estar en el mundo, porque entiendo que somos diferentes y desde niños somos capaces de celebrar la diferencia. Cuando somos adultos se nos olvida. Pero el propósito máximo de la vida es poder celebrar ser distintos. Sería aburridísimo si fuéramos las mismas personas todos. Aparte no habría crecimiento y no habría nada. Sería un pinche mundo hostil y no nada más hostil como es hoy. Estaríamos fingiendo parecernos a los demás. Pues así no nacemos. Cuando tú eres capaz de servir a una otra persona y la sirves desde de la profundización de tu propia esencia, pues entonces tú entenderías que para poder servir a un otro ser humano tendrías que poder acompañarlo en silencio. Pero cuando digo acompañarlo en silencio, tiene que ver con no hacer ruido ni sentir ruido. Es desde un sitio paciente, desde un lugar en donde yo soy capaz de acompañarte a ti, pero para que tú en el camino encuentres y estés habilitada para ver con tu propia luz, no la mía. Pero a nosotros nos da, desde un lugar de arrogancia pura, de querer andarle alumbrando la vida al otro, para que se apure y encuentre sanación, y entonces estorbe menos en mi andar. Porque como somos gente muy sensible, si tú estás mal, yo no me sé distanciar de tu estar mal, te permito estar mal porque jerárquicamente yo no puedo hacer nada por ti, más que servirte acompañándote en silencio, en lo que tú encuentras tu camino. Y quiero que tú avances rápido, porque si no, parece que me detienes, como que si me estuvieras quitando el tiempo. Pero el problema ahí no es si me estás robando el tiempo o no, es que yo no tengo planes para la espera. Eso quiere decir, Totalmente. mientras tú avanzas o no avanzas, y yo te espero o no te espero, si decido esperarte, yo tendría que tener un plan mientras tú haces lo que tú tienes que hacer. Eso quiere decir, podría aprender yo a usar mi tiempo de manera muy eficiente mientras estoy esperando. Pero el mundo, el entorno social, como está condicionado a estar de esta manera apresurada, parece
sería que se impacienta cuando la gente no va al mismo ritmo. Entonces, lo extraño en todo este tema es que no podríamos todos ir al mismo ritmo, porque sería altamente tóxico. Estaríamos invadiendo los mismos lugares al mismo tiempo. O sea, me imagino como desplazándose como hormigas en hormiguero, dejando espacios vacíos. O sea, habría una muy pobre aprovechamiento del tiempo y la realidad. Y al final acabaríamos hastiados de estar todos amontonados unos arriba de otros, estresando nuestro entorno al grado de erosionarnos todavía más. Entonces, como que siento que todo el mundo tiene un camino, todo el mundo va en su propia ruta, todo el mundo tiene un ritmo y es un ritmo totalmente distinto a lo que yo considero que debería de ser el tuyo. Entonces, pues mi opinión de tu ritmo es completamente irrelevante. La opinión que tú tienes del mío es igual de relevante, pero podríamos ir a diferentes ritmos, andando a la par, si quieres pensarlo, acelerando y desacelerando, depende de lo que cada quien quiera, pero podríamos no irnos invadiendo el carril. Hoy se ve como que todo el mundo le viene invadiendo el carril al otro, porque o se desespera, o cree que necesita competir, o como si tuviera algo que aclarar o confirmar en el camino. Y entonces se vuelve muy cansado existir con otros seres humanos desde esa perspectiva. Entonces, cuando la gente dice, quiero irme a aislar, que estar solo en una pinche cueva en el Himalaya y que no sé qué, a vivir una vida de monasterio y necesito silencio y reclusión y que me voy a ir a un spa, no sé dónde. Digo, qué chistoso que no encuentran silencio interior y creen que el ruido es de afuera, cuando la verdad es que el verdadero ruido es interior, es un escándalo adentro de nosotros. Entonces, por eso cuando te digo servir, que implicaría acompañar en silencio, sin hacer ruido, sin sentirlo, pues llega un punto en donde dices, no mames, o sea, no tengo capacidad porque si me acerco a un otro ser humano, me acerco con el ruido que tengo interiormente y con el que hago de manera externa, aunque a lo mejor no hable el cuerpo, está haciendo toda esta bola de manifestaciones de escandalosas. Y entonces acabo por invadirle la vida a alguien con el ruido. A lo mejor ya ni siquiera físicamente, pero soy muy ruidosa en todo lo que hago para poder apurar a ese ser humano a una aparente mejora o transformación, de acuerdo a lo que yo necesito, ¿no? Claramente no porque me interesa el otro. Oye, pero entonces, ¿cuál es la salida? Porque, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo, o sea, si viene alguien y me cuenta, como que trataría de ser consciente de acompañarla en silencio desde una perspectiva compasiva, Sí. pero si es alguien que quiero mucho, ese silencio es una utopía, porque si me está contando su tragedia, definitivamente me está afectando. No, la Entonces, verdad es que no. sí, La verdad es que ni es tuyo el o sea, si alguien problema. te empieza a contar, alguien que quieres mucho, te empieza a contar que le está pasando muy mal, Ajá. a mí me duele horrible. Pero mira, ¿Sabes? O eso sea, es, por eso más que es, mi parte dijera, mantente en silencio porque no estás acompañando de una manera efectiva, compasiva, amorosa, genuina, generosa, güey, el cuerpo te supera. no, pero ese trabajo personal sí hay que hacerlo. O sea, cuando el problema es del otro y respetando el espacio del otro, ese problema no es mío. Yo estoy ahí para poder ayudarle a que entienda lo que está diciendo. Se entienda, no la entienda yo. O sea, no que esa persona no se tiene que descifrar para mí. No sé si me explico. No, Que yo no, la la parte entienda o no la racional la entienda, entiendo o sea, perfecto. no La importa, que no me ¿no? queda clara es cómo llevarlo a la práctica. O sea, si a ti tu hija viene y te cuenta algo terrible que le pasó, tú tienes la capacidad de escucharle en compasión y no sentir nada. Sí, porque es que para empezar tendría que cuestionar si lo que me está diciendo es verdad. O sea, si entiendes que todos adornamos las historias que contamos porque o te victimizas o manipulas o protagonizas, que es naturalmente lo que hacemos los seres humanos todo el día. Y entonces, cuando tú no estás muy trabajado, las historias que cuentas siempre están sesgadas hacia un área que conviene a tus intereses de víctima, de manipulador o de protagonista. Cuando eres muy justo en la historia, suenas a persona responsable. O sea, tú Ajá. no estarías contando una tragedia en la que tú no eres responsable, estarías contando tu 50% de la historia para que la otra persona te escuche y pueda servirte de eco y pudiera aportar algo a lo que tú ya de lo que tú ya te has hecho responsable. Si tú estás metida en una historia
en donde alguien te está diciendo que pobrecita yo, porque el mundo es horrible y las personas me hacen daño, esa persona primero miente, dos, tiene totalmente distorsionada la realidad, tres, parece que no participó en el evento y cuatro, está tratando de conseguir porra. Entonces, imagínate qué tragedia que no puedes escuchar con honestidad más que cuando entiendes que esa persona necesita hacer mucho trabajo personal para poder contar la historia de manera correcta. Entonces, normalmente piensa, no sé, en un caso de divorcio, ¿no? Entonces ahí viene tu amiga, la que se está divorciando, y suena que le está pasando una catástrofe, que la persona de la que se está divorciando, hombre o mujer, no importa qué, son unos tiranos, asesinos, dictadores espantosos, psicópatas y todo, y entonces están en riesgo de morir, no nada más eso de quedarse viviendo en la extrema pobreza, con familias absolutamente desbaratadas, hijos drogadictos próximamente, y mujeres que roban dinero, hombres que le roban del otro lado, ¿no? O sea, suena súper catastrófico. Siempre pienso, bueno, pero ¿qué habrá hecho esta mujer, no? O sea, bueno, pero a ver, cuéntame tu 50% de la historia, donde tú te hiciste responsable de lo que hiciste. No, es que yo siempre fui tal persona entregada, amorosa, tuve sus 5 hijos, los cuidé, dejé de trabajar, me encerré, soy ama de casa, lavo platos y lavo ropa, pero tiene un staff de 8, pero, o sea, es como locura, ¿no? Entonces pienso, qué raro que crea que le estoy creyendo que dejó de trabajar porque alguien la obligó. Dejó de trabajar porque era cómodo para ella y porque no quería su cabeza, su figura de madre ausente, no pudo trabajar con eso, no pudo hacerse dueña de cualquier tipo de relación paterno-filial. Y entonces suena a que ella no hizo nada más que ser empujada a un vacío de absoluta desprotección y calamidad. No, bueno, pero es que esos son todos los libros trágicos que hemos leído, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la persona suena responsable? Pues te va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues ando batallando porque como que no puedo aceptar mi realidad, no quiero que las cosas cambien, aunque sé que esto no está funcionando. Siento que tengo que hacer mucho trabajo personal en no querer alienar parentalmente a mis hijos. Quisiera que quisieran al otro 50% de la ecuación. No me gustaría que en 10 años me vinieran a reclamar que pinche vieja ojete mentiste. O sea, pues sí, eso es muy fácil de escuchar y de compartir desde servir. Pero el problema es que estamos escuchando y somos casi todo el tiempo gente muy irresponsable hablando. Entonces, pues también llega un punto en donde hablar de manera irresponsable erosiona, porque quien te escucha te está poniendo atención y aparte cree que le estás contando la verdad. Es muy raro, ¿sabes? Sí, pero siento como que ahí, o sea, entiendo perfecto lo que nos estás compartiendo, pero siento que como que ahí estamos asumiendo que la adversidad está planteada desde un personaje de la víctima y no desde la responsabilidad. Pero al final puede haber una persona que tenga suma responsabilidad personal y que te cuente una historia o una adversidad que está pasando súper desafortunada, en donde a pesar de apropiarse de ese 50% de la co-creación de la realidad, sigue siendo duro para esa persona. Pero a ver, y tú la quieres, imagínate, ¿no? ¿cuál caso te imaginas que sería ese? Se murió, a una persona se le muere su mamá, su hijo, alguien muy querido. Ajá. O sea, es una situación sumamente adversa y dolorosa. ¿Cómo lo acompañas si al final pues no dependió de esa persona que se muriera o no el ser querido? Pero morirse es natural, o sea, estamos todos muriéndonos, no hay nadie que no se esté muriendo. No sé si me explico. O sea, tú y yo estamos aquí hablando. Me queda claro que es natural, pero eso no hace que no duela. Por eso, o sea, pero el dolor... Un parto es natural y duele hasta el huevo. Pero bueno, no se parece, ¿no? El dolor de la muerte es pasajero, es como igual que un parto. O sea, por eso tiene la gente más hijos. Porque sí, el dolor se vuelve sutil. Se vuelve sutil con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, imagínate que una muerte es dolor y toda aquí la gente que está aquí y tú y yo, pues hemos estado cerca de una muerte en algún momento de nuestras vidas. Y eso no ha prevenido que tú hoy seas feliz. No sé si me explico. O sea, tienes un muerto en tu historia registrado, pero puedes seguir yendo a bodas y teniendo fiestas y riéndote de chistes y pasándola bien y no sufriendo todo el tiempo. El sufrimiento es totalmente diferente, porque el sufrimiento es creado por la mente y no
no cesa. Eso quiere decir, si tú sufres, nunca puedes ser feliz, porque tu cabeza todo el tiempo está creando problemas donde no los hay. Entonces, ¿qué pasa? Y es totalmente diferente, una muerte se transiciona con un duelo, el duelo termina y tú continúas con la vida. Del sufrimiento no se recupera la gente más que haciendo trabajo personal porque entiende que no tiene nada, o sea, no le está pasando nada. Se está creando una realidad adversa. No la quiere superar porque no conviene a sus intereses, le gusta el discurso que tiene, su monotema es muy atractivo. Y entonces pasas de ser una persona que tiene un problema a ser una hueva. Y a todos nos ha pasado que de tanto pinche sufrir, alguien un día te manda la chingada y dice, yo no puedo más con esto. O sea, esta persona nunca va a ser feliz. Ya estuvo. Pero entonces, en el momento, ¿cómo lo haces? ¿Sabes? O sea, sí me queda claro que es pasajero, que puedes hacer un trabajo personal, que el duelo se acaba, que el sufrimiento es temporal, todo eso. Pero en ese momento, sí, ¿qué herramienta podríamos tener? Sí. ¿O cuál sería como el tip, consejo para tener un acompañamiento compasivo con esa persona que tiene la experiencia a flor de piel y que te le está viniendo a compartir porque acaba de pasar? No drama, no novela. No la hagas tuya. O sea, cuando uno no hace suyo, tengo un perro salchicha de pelo de alambre que es un escándalo. Cuando tú no haces tuyo un problema, porque no te corresponde, es como apropiarte de algo, es como robarte la experiencia de alguien y su protagonismo en el evento y hacer tuyo el problema y entonces tú protagonizarlo. Entonces piensa cuando tenemos, estos ejemplos en el taller son comunes, ¿no? Pero piensa que tú tienes a una persona a la que quieres mucho en el hospital. Y entonces tú no puedes ser capaz de respetar que el protagonismo es de la persona que está en el hospital. Eso quiere decir, ella sí puede protagonizar su enfermedad. Puede sufrir, encabronarse, pasársela mal, pues, quejarse, pues porque está conectada, está incómoda, no duerme, se siente totalmente invadida. Pero lo que es muy curioso es que si tú vas al hospital, normalmente quien está de la chingada son los de la sala de espera, que están protagonizando el evento del de adentro. Y entonces todo el mundo lo justificaría porque dice, no, Vanessa, pues no mames, es su hijo, ¿no? O sea, ¿cómo no va a estar así? Bueno, pero si el de adentro no está como el de afuera, algo está mal. ¿Sí me explicó? O sea, el de adentro está sosegado, organizado en su espacio, tratando de mantenerse quieto, encontrando entusiasmo para seguir, está tratando de sanar, su cuerpo está haciendo la chamba. Los de afuera se están azotando contra las paredes del edificio. Digo, no, es que esto no puede ser. O sea, aquí hay una mala comprensión del acompañamiento. Esta gente está estorbando, no sirve. Y entonces, cuando tú tiendes a protagonizar eventos de otros, el otro, que es el dueño del evento, se empieza a preocupar porque se siente culpable de estarte generando el sufrimiento que te ve, que portas, ¿no? Entonces, ahora no nada más se la está pasando de la chingada, ahora tiene que procesar culpa y vergüenza. Una segunda capa. Tenerte a ti en una situación incómoda, ¿no? Entonces, fíjate qué difícil cuando no nos explican esto antes o a tiempo y acabas viviendo una vida en donde todo se trata de ti. ¿Sí me explicó? Yo tengo una amiga, a mí se me muere la gente, yo he pasado por estas experiencias, para mí es muy difícil, o sea, todo es un meme constante que pues al final no llega a ningún lado más que a que te digo que la gente corra para el otro lado porque dice, ay no mames, ahí viene esta mujer, qué horror, qué miedo. Claro. Ajá. Oye, aquí nos preguntan, como madre, ¿cómo ayudas a tus hijos a superar la pérdida del padre y que no se conviertan en adultos erosionados? ¿Pero cuál pérdida? Eso sería averiguar, hay que averiguar eso. Ajá, o sea, se murió, pero si se muere la gente, no sé si me explico. Nadie porque se muere erosiona a nadie. ¿Sabes? Creo que a eso se refiere. No sé, Juanita Sánchez, si nos puedes aclarar a qué te refieres con pérdida del padre, muerte, divorcio, abandono, ¿qué? Ajá, son diferentes formas. Que si la vamos a guardar, sí la vamos a guardar. Vanessa, soy tu fan. Padrísimo. La muerte del padre. Juanita dice que es la muerte del padre. Mira, es muy fácil. Morir, nacemos con un sistema que puede procesar la muerte de nuestras gentes queridas. No la tenemos que adquirir, ya viene con nosotros. Es una, así como nacemos, tenemos formas de poder procesar, vivir y morir, ¿ok? Entonces, los hijos nunca se erosionan porque la muerte del padre sucede.
Los hijos se erosionan porque se quedara una madre traumatizada por el abandono a la hora de la muerte del padre. Y entonces torture a sus hijos y por eso se erosionen. Entonces hay que averiguar muy bien qué estamos haciendo cada quien, porque pues el muerto no se puede hacer responsable de la erosión. El que erosiona es el que se queda, es el vivo. El muerto ya se salvó. Exacto. Eso se fue muy feliz. Y también habría que ver en este caso específico la edad de los hijos, ¿no? Porque al final, si ya hablas de hijos adultos, pues también hay una parte de responsabilidad en la erosión si ya eres un adulto. Tampoco Luego lo la que pasa es que pondría acuérdate que cuando la totalmente la gente se mamá. muere, se santifica. O sea, todos los muertos se vuelven santos eventualmente. Sí, pero a Entonces, lo que hasta para es eso, que no necesariamente la mamá erosionaría a los hijos si los hijos son adultos. pues mira, ya si los hijos son adultos pueden parar de estarle haciendo a la mamada de ser estos niños erosionados y deserosionarse haciendo cosas, ¿no? Exacto. Pero ya cuando uno es adulto ya tiene que tomar cartas en el asunto de su propia recuperación y va a tener que dejarle echar la culpa a todo mundo para poder empezar a avanzar. Porque pues no, Incluida la no. mamá. Sí, ajá, exacto. Sí, nos ponen 11, 9 y 8 años, no, son Sí, chiquitos. no, ya no. Sí, pero no, ya ese asunto de, Juanita, organízate por favor. No vayas a empezar a hacer cosas que no deberías de estar haciendo. La pérdida de un ser querido deja una huella. Pues sí. Sí, pero bueno, nos estamos muriendo todos, entonces ya organícense con esa idea. O sea, nadie no se está muriendo. Entonces, si Ni no les no han se... avisado, qué pena que sea martes y a las 9 de la noche alguien les diga, buenas noches, todos nos estamos muriendo, descansen, Pero me relájense. encanta, porque si haces las paces con esa idea, se vuelve sumamente liberador. Pues, estamos Siento que te en dejas una de cola, azotar un 90%. ¿no? Y nos estamos muriendo todos, nadie se va a quedar vivo. O sea, no se preocupen, todos No, nos vamos a y morir al final es eventualmente. esta idea de, pues sí, o sea, si lo quieres ver desde el punto de vista científico, la oxidación de las células, Sí, el paso, o claro. sea, si tú pudieras saber que te vas a morir X día, pues cada día que pasa es uno menos y sí te estás muriendo, ¿no? Porque aquí nos ponen, Pero, eres muy dura. sí, Entonces, sí, claro. siento que es un poco, pues esta practicidad u objetividad de la vida, de pues sí, nos estamos muriendo, o sea, Pero al final cada día es verdad, uno es menos. una verdad que no tiene excepciones a la regla. Entonces, ¿por qué estaríamos peleando con eso si nadie se ha quedado vivo? O sea, toda la gente que nace con su certificado de defunción, nomás no tiene fecha, pero pues es una garantía. Que queramos verlo desde otro lugar, pues se empieza a volver ridículo porque entonces nada más estamos enamoradas del drama personal de nuestras vidas. Y entonces hasta la muerte es dramática. Pues es normal, morirse es normal, nacer y morirse es normal, vienen junto con pegado. Entonces, si le dejamos de poner atención a eso y empezamos a vivir en lo que nos morimos, porque pues de eso se trata esto, de Exacto, ponerse a exacto. vivir mientras se muere, pues entonces es una gozada, hombre, porque tienes la posibilidad de entrenarte en gozo y en dicha y en estar en el presente y en poder aprovechar a la gente que tienes alrededor mientras la tienes, porque pues si no de otra manera vienes para puro sufrir. O sea, imagínate el Sí, día el que otro día te enteras leía que te estás muriendo, no, pues ya te avientas de un balcón, ¿para qué te quedas? ¡Qué horror! el otro día leí una frase que decía, todos tenemos dos vidas y la segunda empieza cuando te das cuenta que solo tienes una. Pues sí, exactamente. Y Entonces, dije, pero qué flojera que te des cuenta que tenías una a los 80, ¿no? O sea, no te puede pasar eso. pero Alguien que te avise antes y pues ya está todo dar. claro, y también creo que es impresionante la cantidad de personas que seguimos pensando o que no somos conscientes del poder de elegir y de cómo este poder de elegir pequeñas, grandes decisiones cada microsegundo de nuestra vida es lo que va dando forma a nuestra vida. Pues es lo que le da sentido, profundidad, intención, o sea, porque si no estás aquí como para qué, parasitando, o sea, qué aburrido te levantas, vas a que sea Dando al tu cine, cruz, no sé. sobreviviendo tu día a día, te toca. Pero hay muchísima gente que vive así. O sea, no toda la gente tiene esta conciencia de decir, yo puedo hacer cosas para vivir mejor. Sí, claro.
Pues es lo que No, pero aparte pues así es. puedes hacer todo para vivir mejor si estás quieto, dejas de estar todo el tiempo sobreanalizando las cosas, dejas de vivir en un pánico espantoso por no tener control sobre nada y entiendes que uno puede estar en paz de la manera en la que en el taller se presenta, puede uno estar quieto en lo incómodo y cómodo en lo incierto. ¿Ya me entiendes? Y entonces, Quieto en lo incómodo y cómodo en lo incierto. ajá. Sí, eso está Entonces, padrísimo. pues el chiste es vivir, sería vivir quietos sin saber una chingada de qué va a pasar, porque es que no sabemos. Entonces, en lo que queremos averiguar y andamos haciendo nuestras proyecciones y creemos que le vamos a atinar y que se nos va a cumplir cada deseo, llega un momento en donde la vida dice, ah, qué ridiculez es esta. O sea, acostúmbrense al cambio y a la transformación constante. Dejen de estar creando toda esta bola de anhelos y deseos que no se van a cumplir y dedíquense a vivir. Claro. Últimamente, ¿qué otra opción tienen? No sé si me explico. O sea, Sí, ¿cuál otra? sí, sí. O sea, es Sí, como, no te queda de otra, aprovechalo, exactamente. ¿no? Sí, es un gozo llegar a esa conclusión rápido, antes. Sí, porque entonces todo tu tiempo lo usas en justamente construir esa felicidad, ese gozo, esa plenitud, Así es. en lugar de estarte preocupando por evitar Morirte. lo que es inevitable, Todo lo malo que te puede pasar. todo lo malo que te Ay, puede no. pasar. Sí. Vale, pues mil gracias. No, Estamos hombre, de llegando nada, al es un final. gozo. Qué gozada, qué divertido. Eh, y la verdad es que creo que algo que yo siempre les comparto cuando hablamos de todo este tema de la felicidad y de la ciencia de la felicidad, y etcétera, etcétera, que muchas veces les suena como muy abrumador esta idea de construir en tu vida bienestar de largo plazo. Y lo que yo siempre les digo es, puede ser que suene abrumador, pero me parece más abrumador resignarte a vivir una vida mediocre o infeliz, Sí. ¿no? Entonces, creo que justamente esta charla me encanta, me llena, porque me quedo como con esta sensación de, puede ser muy divertido, ¿sabes? O No, sea, es no una... solamente no abrumador, sino Sí, puede ser sumamente la vida es divertido. lo máximo. O sea, no entiendo por qué no quisiéramos aprovechar cada minuto que tenemos en nuestras manos para poder ponerle palomita a las cosas. O sea, ya te pasó esto, ya te pasó esto, ya te pasó esto. Oye, que está muy mal, que qué horror, que de la chingada. No importa, ponle palomita porque últimamente eso venías. Venías a ponerle Sí, palomita a la aprendiste. mayor cantidad de los aprendizajes y experiencias, pues para que a la larga te mueras sintiendo plenitud. Entonces, si Claro. nomás tienes una rutina constante que no te permite más que el control que sientes que tienes, porque si ayer hiciste eso y no te moriste, hoy lo quieres repetir porque parece una garantía de vida, digo, no, pero hay más, hay tanto afuera que no podríamos quedarnos encerradas pensando que si tenemos controlada la situación, vamos a vivir con plenitud. No, es que se vuelve un espacio muy reducido. O sea, de repente sientes que tu vida se trata de las mismas 5 cosas. Como que al final abrirnos a la posibilidad de existir, y no nada más de existir, de vivir mientras existimos y tomar decisiones y equivocarnos y reparar y volver a empezar. O sea, como que la gente dice, qué cansado. No, cansado estar sentado esperando sin plan. Dios mío, Claro. es como estar en el consultorio del doctor por 4 horas y que nunca pasas, ¿no? Sí, lo Bueno, más pues sí. cansado es lo que no se hace. Entonces, como que siento que la felicidad al final sería poder vivir con quietud. Y eso es lo que garantizaría tu felicidad, es estar quieto en cualquier pinche momento de la vida, pase lo que pase. Y entonces todas las experiencias llegan a ti sintiéndose amables, sutiles, por más de la chingada que puedan estar. Esa sensación de sosiego interior es lo que al final nos da esta posibilidad de avanzar sin sentir que la vida nos vino atropellando, ¿sabes? Y entonces está Sí, increíble. ¿Para qué quiere uno andar sí. ahí sufriendo? Yo, no, ya espérense. Siempre les digo, ay, no, qué chinga. O sea, la vida les va a traer su dosis de sufrimiento y ustedes practicando antes. Pero si no se puede practicar para eso, de todas maneras va a llegar. Y Espérense, cuando ¿por qué se crees que ya apura? la tienes descifrada, llega una pandemia o llega Claro. un tsunami y ya te cambió la jugada.
Así Sí, es, así es. sí, me encanta. Siempre termino mis lives con estas preguntas rápidas, que yo les llamo 7 preguntas valentinamente, que contestas una palabra o una frase, lo primero que se te venga a la mente. ¿Va? Ok, Son 7. a ver, ¿Cuál es tu propósito de vida? vivir, ¿Qué te hace sentir feliz? estar quieta. ¿Cuál es la emoción? Creo que, bueno, quieta interior, porque quieta por Sí. fuera se No, me no, hace... la quietud es de adentro, ¿eh? Afuera uno está hecho para hacer Sí, cosas, pero sí, hacer cosas sin quietud es un desgobierno espantoso. sí, Ajá, sí. Sí, exacto. Creo que esa precisión es importante, porque si algo tienes es como esta energía para afuera de jamás estar quieta. sí. ¿Cuál es la emoción que más sientes? Felicidad. ¿Cómo te diviertes? Leyendo, ¿Cómo te demuestras amor propio? entrenando, ¿Qué es el acto de generosidad que más valoras? acompañar en silencio. Mm. ¿Cuál es el acto? ¿Qué es lo que más le agradeces a la vida? Ay, mis hijos. Mm. Padrísimo. Muchas, muchas gracias, Vane. De verdad, qué gozada. Ay, Aquí sí. ponen, Vanessa, me das miedo porque eres muy directa. Ah, qué bueno. Ese es el chiste. Para que lo palomeen también. Sí, palomita, Ah, sí. happiness is peace in motion. Ah, muy bien. Pues muchas, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Si encontraron útil esta información, compártanla con alguien que crean que le puede servir. Se va a quedar grabado. Sigan a Vane. Vane, no sé si tengas un taller en puerta, si Fíjate quieras que compartir sí, algo. tengo 800 talleres, siempre empezando uno, otro, otro. Este, tenemos uno que empezó en enero a finales, entonces lleva como unas 5 clases. Los siguientes empiezan en agosto y luego otra vez en enero y así voy. Bueno, vivo dando talleres de lectura en los penales y talleres en los penales y talleres en mi oficina. O sea, donde me encuentren va a haber una clase sucediendo. Este, Buenísimo. Tus sí. redes, Vanessa Coppel. En todos lados soy @Vanessa Coppel. Porque aquí nos están preguntando. Sí, en todos lados la encuentran como Vanessa Sí, en Coppel. todos Te lados, pueden sí. mandar un mensajito directo. Sí, me Ahí te escriben, encuentran. siempre contesto. A veces me tardo porque ando ocupada dando clase, pero siempre contesto. Y en Instagram @Vanessa Coppel, en Facebook @Vanessa Coppel, me pueden escribir por Twitter, en todos lados @Vanessa Coppel. Muy feliz. Padrísimo. Pues muchas, muchas gracias, Vani. De Ay, de verdad, nada, qué gracias a ti gozada, por qué invitarme, diversión. qué gozado. Ah, sí, sí, qué emoción. Te voy a invitar al podcast ahora para seguir la conversación. Buenísimo, me encanta. Bueno, les mando besos. Besos, linda noche, muchas gracias a todos y recuerden que ser feliz es su responsabilidad. Gracias, bye bye. Bye.